a ambos a la práctica de la virtud. Por otro lado, la fragmentación de cada vida humana en multiplicidad de segmentos es otra obra característica de la modernidad, algo que también se traslada al campo de la expresión artística. Sartre fue uno de los que consideró que arte y vida estaban separados y que el contraste entre el arte y la vida proporciona un modo de eximir a las artes, incluida la narrativa, de su tarea moral. Sin embargo, la unión de vida y arte se hace evidente de nuevo en el realismo del siglo XIX, y Jane Austen es un ejemplo de la recuperación de la unidad entre vida humana y expresión literaria. Es la expresión de un ser unido y no fragmentado, poroso y no impermeable, que también caracteriza la vida y la obra de Young, pues ambas reflejan la realidad que ellas mismas vivieron. En este sentido, el realismo de los escritos de Austen, característica que llevó a Charlotte Brandt a referirse a ellos como más reales que la verdad y como una delicada miniatura del cuadro, suponen una interpretación antropológica concreta, como un ser en el que existe una unidad. Esta visión también aparece en las novelas familiares de Young, de las que Henry James afirmó que eran de una verdadera elegancia realista. Las obras de Jane Austen y Charlotte Young también aportan un nuevo enfoque en la interpretación de la vida cotidiana en su contexto. Para el ser autónomo racional del siglo XVIII, impermeable a la realidad que le rodea, hay un vacío de significado en la vida cotidiana. Al no concebirse como profundamente enraizado en una comunidad, como puede ser la familia, al no desarrollarse en relación con otros en cuanto a su papel de padre, hijo o hermano, se encuentra perdido en un mundo carente de sentido. Por ello, volver a lo ordinario y recuperar el valor de lo poco espectacular, el amor de cada día entre amantes, amigos, padres e hijos, con sus rutinas y trabajos, fiestas, reuniones, tal y como hacen Jane Austen y Charlotte, es una forma de volver a recuperar al ser poroso que se construye en comunidad y la tradición de la búsqueda de la virtud en el día a día, algo que ambas autoras ofrecieron a su tiempo y a la posteridad. Un detalle importante referente a ello es el hecho de que durante el horror en la Segunda Guerra Mundial, ambas autoras permanecían presentes en la Europa del momento como una luz en medio de la oscuridad. Como comenta Battiscombe, en 1943, más y más personas encuentran alivio en sus obras, en una búsqueda de certeza y cordura. En ese sentido también habló el mismo sobrino de Jane Austen, que en una carta expresaba: acabo de leer Daisy Chain, que es una de las obras de Miss Young, que no estoy seguro si por segunda o tercera vez. Sitúo esta obra en un lugar elevado entre sus trabajos y la considero un modelo de poderes peculiares. Nadie más podía haber escrito algo así. La variedad de personajes, la clara distinción de sus sombras, la fuerza con la que están caracterizados, todo el proceso de su desarrollo me parecen admirables. Y a pesar de uno o dos pequeños errores, me hacen situarla en un lugar elevado, no solo entre sus obras, sino también en el ámbito de la ficción. Al igual que con las novelas de Walter Scott y con las de mi propia tía, Jane Austen, nunca me canso de leerla. En este sentido, Scott señalaba que Austen había introducido una nueva narrativa en la que destacaba el conocimiento de la novelista del corazón humano, donde los personajes y los sucesos se introducen directamente desde la realidad de la vida ordinaria. De este modo, como Alan Jacobs afirma, la dimensión ética de la vida diaria encuentra su más completa exploración en la ficción. El filósofo moral que busque producir ejemplo con la riqueza y la profundidad necesaria a un adecuado relato de la vida moral se verá escribiendo novelas. Como hemos comentado, las obras de Jane Austen y las de Charlotte Young incorporan una vuelta a la búsqueda de la virtud en el seno de una comunidad. De este modo, ambas continúan la tradición de las culturas griega, medieval o renacentista, en las que el medio principal de la educación moral es contar historias. MacIntyre, con respecto a esto, dice la siguiente frase con la que concluyo mi comunicación. Prívese a los niños de las narraciones y se les dejará sin guión, tartamudos, angustiados en sus acciones y en sus palabras. Muchas gracias. A su hermana también de nuestra parte. Yo sí voy a hacer, vamos ya un poco justito de tiempo, sí. Lo sé, pero es que es casi como en las bodas de Canaán. La última de verdad que está muy bien, ¿sabes? Claro, y ahora lo verán. No, simplemente yo sí quería hacer una mínima referencia. Permítanme que abuse de un hecho muy español, como es el de que las personas que tienen más edad suelen tener razón por el hecho que tienen más edad. Es algo que es muy habitual en España, ya sé. Lo hemos vivido todos, ¿no?
sea, tú dale la razón a tu hermano, ¿por qué? Porque es mayor que tú. Así que, Cristina y Susana, si permítame una pequeña observación, un pequeño consejo, dado que soy más mayor. Y es que creo que en su comunicación hay una habilidad muy propia de C.S. Lewis, un tanto artera, pero que yo aplaudo, y es el hecho de conectar a Charlotte Young y a Jane Austen a través de Lewis, ¿no? Me parece muy hábil, pero tengan en cuenta una cosa, y lo dice un gran admirador de Lewis, que ha trabajado además sobre Lewis, no sobre el Lewis novelista, que me interesa menos, sino sobre todo sobre Lewis ensayista, que creo que es uno de los grandes ensayistas del siglo XX. Y a pesar de eso, decir una cosa, también hace trampas. Quiere decir, Lewis te lleva cuando quiere a donde él quiere que llegues. El caso de Austen, el caso de Jones, es el caso de personas que efectivamente se educan en la High Church, que como saben es la tradición anglicana más cercana al catolicismo. La tradición en la que de alguna manera Lewis se movía también, que fue educado en la Iglesia de Irlanda del Norte y nunca se hizo católico básicamente por llevar la contraria a Tolkien, de hacerle sufrir. Era una persona a la que le gustaba sufrir, todos lo sabemos, y por lo tanto Lewis le mortificaba pensando, supongo que así le hacía un poco más feliz. Lo que le quiero decir es que alabo el tono, sobre todo alabo la forma en la que han escrito su comunicación y alabo el tono vehemente propio de la juventud, pero sí les aconsejaría, y insisto, solo un consejo, no un reproche, les aconsejaría que den un par de vueltas a apreciar, por ejemplo, el pensamiento del siglo XVIII de una manera tan palmaria, ¿no? Quiere decir, el siglo XVIII no es solo el siglo de la Ilustración, de las luces y del escepticismo. Es decir, es también el siglo del racionalismo, el siglo del nacimiento de la novela gótica, del Sturm und Drang. Es decir, no se dejen llevar de la mano de Lewis hasta las zonas más oscuras. Porque en las zonas más oscuras, aunque a veces se conoce a la mejor gente, también metes el pie en un charco. Lo cual no quiere decir que ni mucho menos estén ustedes equivocados. Eso es un consejo. Muchísimas gracias. Y de verdad que no quiero criticar, solo lo digo para aprender. Me queda solo el caso de Mónica del Álamo, que para mí es un orgullo y una satisfacción llamarla aquí a esta mesa, aunque sea tan tarde, porque no he tenido la enorme suerte de haberla tenido como alumna, pero sí la enorme suerte de haberla visto transitar por esta universidad muchas veces, y creo que es no solo ha sido una brillante alumna, sino que además estoy convencido que también va a ser, entre otras muchas cosas, no solo una mujer que esté muy bien, sino una mujer que comunica muy bien. Así que muchísimas gracias y todo suyo. La verdad es que me queda muy completada esta comunicación por todo lo que han ido diciendo en las comunicaciones anteriores, así que espero poder saltarme algunas cosas. Yo quería detenerme, mi comunicación se titula Ironía, sentimentalismo y sensibilidad, y quería detenerme en cómo trata Jane Austen la sensibilidad, ¿no? Todos tenemos la idea de que sentido y sensibilidad, ha pasado al conocimiento colectivo como con las caras, ¿no? De Marianne Dashwood y de Elizabeth y de Elinor Dashwood. Y tenemos la idea de que Elinor es la sensatez, la razón, el sentido común, y Marianne, pues todo lo contrario, la imaginación, la exaltación, la parte así más romántica, ¿no? Y yo he visto muchas veces que se considera esta obra una crítica total a Marianne Dashwood, ¿no? Elinor así es el sentido común. Y sin embargo es curioso, me gustaría detenerme en cómo diferencia Jane Austen, a lo mejor no en la terminología, pero en el fondo en lo que sí dice, en la diferencia entre sentimentalismo y sensibilidad. Porque esa misma sensibilidad queda justificada, parece que Jane Austen la justifica en Marianne, porque a Marianne el ser tan sensible es lo que le hace pues, tocar también el piano, la que le hace esas observaciones que hace que realmente son muy precisas, análisis de los caracteres de los personajes. Y en el fondo Elinor, que es digamos un poco el arquetipo de la razón, de la opinión quizás de Jane Austen, tampoco es una piedra, ¿no? Tampoco es la insensibilidad, a ella también le afectan las cosas, pero sí que es verdad que Jane Austen diferencia mucho en cómo le afecta a la una y a la otra. Para ello, pues quería partir de otra parodia, de Amor y Amistad, de esa obra de Juvenilia de sus primeros escritos, que realmente es una parodia muy exagerada, ¿no? Muy exagerada, la escribe pues, con 14 años, me parece, y además para el ambiente doméstico, con lo cual ella se explaya absolutamente. Entonces, he elegido comparar a Laura, la protagonista de esta novela, también escrita en forma epistolar y una crítica radical a la novela sentimental,
con Marianne. Esto tiene sus peligros porque realmente son dos personajes absolutamente diferentes, pero sí que yo creo que en estos puntos de conexión, mutatis mutandis absolutamente, porque no son lo mismo, sí que se puede ver la idea que tiene Jane Austen de la sensibilidad, ¿no? Bueno, eso, Amor y Amistad trata la historia de... O sea, está narrada por Laura, que Laura cuenta a la hija de una amiga suya, que también se llama Marianne, pues todas sus desventuras, sus dramáticas experiencias, todo de manera muy exagerada, ¿no? Entonces, bueno, he elegido algunos temas concretos porque es verdad que aquí Amor y Amistad trata el amor romántico, trata la amiga íntima, que lo de la amiga íntima daría para una tesis doctoral, la incompresión de la sociedad concretada en los padres, que también menciona en la abadía de Northanger, como han comentado, y bueno, en general las calamidades y desgracias que circundan a sus protagonistas. He elegido algunos párrafos, en particular lo que diferencia a Marianne de Laura es directamente, digamos, la concepción que tienen de su misma sensibilidad. Es decir, Laura reconoce su sensibilidad, pero veremos que dice: mi única falta, si es que así puede llamarse, era una sensibilidad demasiado viva hacia las penas de mis amigos, de mis conocidos y en especial hacia las mías. ¡Ay, cuánto he cambiado! Aunque es cierto que mis desgracias siguen haciéndome sufrir como entonces, ya nunca sufro por las de otros, ¿no? Ella reconoce su sensibilidad, pero ya, digamos, centrada en sí misma. Sin embargo, Marianne, bueno, cuando se recupera de su enfermedad, de su desengaño amoroso, pues dice que considera lo ocurrido. Dice: vi que desde que conocí a Willoughby el pasado otoño, mis actos no habían sido sino una sucesión de imprudencias cometidas contra mí misma, una falta de consideración hacia los demás. Vi que mis propios sentimientos habían preparado mis agonías y que habían sido mi falta de entereza ante ellos la que casi me lleva a la tumba. Yo había sido, lo sé bien, la única responsable de mi dolencia, e incluso entonces sabía que obraba mal al descuidar mi salud de aquel modo. De haber muerto habría sido por autodestrucción. Hemos visto a lo largo de la obra que Marianne pues eso, tiene unas reacciones totalmente, bueno, exageradas, propias de su sensibilidad, de su sentimentalismo, pero al final pues reconoce, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay muchos fragmentos que permiten esta comparación. Algunos son realmente divertidos y largos y merecería la pena pues detenerse, pero bueno, debido al tiempo seleccionamos algunos, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece el extraño, el hombre de sus sueños, en la puerta de Laura. Bueno, están Laura con sus padres en su casa y de repente aparece un extraño con mayúsculas. Y dice: mi sensibilidad natural ya se había visto muy afectada por los sufrimientos del desdichado extraño, y en cuanto le contemplé por primera vez, me di cuenta de que la felicidad o la desgracia de mi vida futura dependía totalmente de él. Totalmente exagerado, pero realmente no se diferencia mucho de Marianne. A Marianne la rescata a Willoughby de caerse por la ladera, y realmente cuando él entra, decía... bueno, lo narra Jane Austen. Dice: la presencia y el porte del joven igualaban a los que su fantasía había dibujado para el héroe de sus historias favoritas. Tenía buen nombre, residía en su pueblo favorito y no tardó en darse cuenta de que entre todas las vestimentas masculinas una chaqueta de cazar era la más favorecedora. Su imaginación estaba muy ocupada, sus reflexiones eran complacientes y el dolor de la torcedura de tobillo quedó en la ignorancia, ¿no? Marianne, pues es una joven enamorada, ha encontrado la identificación del hombre perfecto, de alguna manera el lector casi puede entenderlo, ¿no? Y sin embargo, pues Laura lo que hace es enamorarse perdidamente y casarse, porque esto es acto seguido. En la siguiente carta le pide matrimonio el extraño, que curiosamente también se llama Edward, como el amor de Elinor. Luego, la reacción de Elinor también es interesante, porque Elinor no critica la sensibilidad de su hermana como tal, no critica el que se haya enamorado, ni siquiera el que se haya enamorado tan de repente, sino critica el que no sepa controlar sus sentimientos, el que no sepa guardar las formas. Dice: Elinor no podía extrañarse de este mutuo apego, solo que habría preferido que se mostrara menos en público, y una vez o dos se atrevió a sugerir a Marianne la conveniencia de un poco de control sobre sí misma. Pero Marianne abominaba de todo disimulo cuando la falta de reserva no podía acarrear ningún verdadero mal, y aspirar a reprimir sentimientos que no fueran en sí mismos vituperables se le antojaba no solo un esfuerzo innecesario, sino un sometimiento vergonzoso de la razón a nociones vulgares y erróneas. Entonces, bueno, no critica la sensibilidad como tal, sino el modo en el que ella lo lleva. Aquí, bueno, también el modo en el que reaccionan los personajes también es curioso. Hay desmayos en cada carta en Amor y Amistad. No vamos a mencionar todos, luego mencionaremos uno que, aunque es un poco largo, merece la pena.
Pero claro, Jane Austen es muy práctica y cuando se desmayan una de las veces Laura y su amiga íntima Sofía, pues se desmayan con unos billetes en la mano. Entonces dice, tras lo cual nos desmayamos la una en brazos de la otra. ¿Cuánto tiempo permanecimos en aquella situación? No lo sé, pero cuando nos recobramos nos encontramos solas, sin Gustavo, sin Philander y sin los billetes, ¿no? Tiene ciertas consecuencias lo de desmayarse. También el enamoramiento, pues el pensamiento de cuando un hombre está enamorada de una o no está enamorada de una. Es curioso cómo Sofía y Laura intentan convencer a un nuevo personaje, a Janetta, de que hay un hombre que está perdidamente enamorada de ella. Y entonces dice, además de que nunca me lo ha declarado, dice Janetta, no tengo razones para creer que haya sentido nunca algo por mí. De que te adora, replicó Sofía, no hay ninguna duda. El afecto debe de ser mutuo. ¿No te ha mirado nunca con admiración? ¿Alguna vez te ha apretado la mano con ternura, se le ha escapado una lágrima involuntaria y ha salido de la habitación de forma brusca? Nunca que yo recuerde, replicó ella. Siempre ha salido de la habitación cuando su visita había terminado y no se ha marchado de forma brusca o sin hacer una reverencia antes. Entonces, después de esta reflexión, ambas amigas llegan a la conclusión de que evidentemente hay que avisar a Mackenzie de la favorable opinión que Janetta tenía de él. Luego hay otra escena muy curiosa en la que todo le recuerda a Sofía, la amiga de Laura, meten preso a su marido, entonces pues todo le recuerda a él, ¿no? Entonces tanto hablar del cielo de los olmos, tanto callar, todo le recuerda a él. Dice, ¿qué podía hacer? Los sentimientos de Sofía eran en aquel momento tan exquisitos y la ternura que sentía por Augustus tan intensa que no me atrevía a conversar sobre nada, temiendo con justicia que el tema pudiese despertar en ella de alguna forma imprevisible para mí toda su sensibilidad, dirigiendo sus pensamientos hacia su esposo. Y sin embargo, permanecer en silencio era cruel, ya que me había pedido que hablara. ¿No? Pues no sabe qué hacer para resolver este dilema. Marianne, en sentido y sensibilidad, le pasa algo parecido. Todo le recuerda a Willoughby, ¿no? Dice, Marianne no tenía facultades para dominarse, porque no quería tenerlas. La más somera mención de algo relativo a Willoughby la sacaba de quicio en un instante, y aunque su familia se deshizo en atenciones para calmarla, les fue imposible, en las raras ocasiones que lo hicieron, hablar de nada que no evocase en sus sentimientos el recuerdo de él. Es curioso cómo también Elinor está sufriendo por la extraña actitud de Edward y, sin embargo, ella tiene una actitud muy diferente. Dice, sin necesidad de encerrarse y de no ver a su familia, ni de salir sola de casa con la intención de evitar su compañía, ni de pasar la noche en vela, sumida en la meditación, Elinor se dio cuenta de que no le faltaba a lo largo del día ratos libres para pensar en Edward y en todas las circunstancias. Merece la pena destacar esta escena de desmayo, en la que es la más dramática de amor y amistad, en la que pues, se mueren sus dos esposos, se mueren los esposos de Sofía y Laura. Sofía lanzó un grito y se desmayó sobre tierra. Yo grité y me volví loca en un instante. Así, privadas de nuestros sentidos, permanecimos durante algunos minutos, solo para, al recobrarlos, vernos privadas de ellos de nuevo. Esta desdichada situación se prolongó por espacio de 1 hora y cuarto. Sofía se desmayaba cada instante y yo enloquecía, como ya había dicho antes. Por fin, un lamento del desventurado Edward, el único a quien le quedaba un soplo de vida, nos devolvió a la realidad. Si hubiéramos imaginado que alguno de los dos estaba con vida todavía, seguramente hubiéramos reservado parte de nuestro dolor, pero como al contemplarles por primera vez supusimos que habían muerto, pensamos que lo único que podíamos hacer era dedicarnos a lo que nos dedicábamos. Curiosamente, como describe Jane Austen, ¿no? Casi no hace falta comentarios. Y luego su reacción ante la sensatez, porque cómo describe Laura a una chica sensata que se encuentra. Y en el fondo también es una reminiscencia a alguna crítica que le hace Marianne a Elinor, ¿no? Sobre su exagerada sensatez. Dice Laura, la mujer era viuda y tenía solo una hija de 17 años, una de las mejores edades sin duda, pero era bastante tonta y se llamaba Bridget. Nada, por tanto, podía esperarse de ella, ni ideas exaltadas, ni sentimientos delicados, ni una sensibilidad refinada. No era sino una simple joven de buen carácter, educada y bien dispuesta. Como tal, era difícil que nos disgustase, solo podía ser objeto de desdén. Y bueno, hay otro fragmento en el que Marianne pues, le echa en cara a Elinor que desconfíe de Willoughby, ¿no? Tantas muestras de cariño que les ha demostrado y esa manera de irse tan rápido de Devonshire pues no merece esa crítica de Elinor, que Elinor, pues bueno, a su modo de ver dice, bueno, pues algo ha pasado, ¿no? Y Marianne dice, es que, ¿por qué piensas mal de esto, no? Luego, me parece que no tiene ningún desperdicio uno de los párrafos finales de Amor y Amistad en el que Sofía, digamos, es que si se puede sacar alguna enseñanza de esta obra, desde luego es de este párrafo que les voy a leer tal cual, que habla de los desvanecimientos, de los desmayos. Justo antes de morir, Sofía
Le dice: ten cuidado con los desvanecimientos, aunque al principio puedan parecer reconfortantes y agradables, al final, sobre todo si se repiten demasiado y en estaciones poco apropiadas, son destructivos para el organismo. Mi destino te enseñará esta lección. Muero mártir de mi dolor por la pérdida de mi Augustus. Un desmayo fatal me ha costado la vida. Ten cuidado con los desmayos, querida Laura. Bueno, pues es un comentario realmente jocoso, pero en él se encierra una crítica muy certera del sentimentalismo, ¿no? Porque es verdad que la autocomplacencia tiene algo de reconfortante, la melancolía tiene algo de consoladora y la ilusión romántica, aunque no tenga base real, tiene a su vez pues, su encanto, pero dice tal cual la parodia: si se repiten demasiado, son destructivas, ¿no? Entonces no hay más que observar desde la seriedad de sentido y sensibilidad el estado en que Marianne permanece cuando tiene su corazón puesto en Willoughby, no es capaz de salir de esa melancolía que la tiene atrapada y que es realmente lo que Elinor dice: esto no está bien, ¿no? Está bien sentir, pero hay que educar el corazón. O sea, Jane Austen realmente tiene un conocimiento muy certero del corazón humano, especialmente del corazón femenino, pero sí que dice, bueno, esto hay que educarlo. Y bueno, es verdad que la opinión de Jane Austen la podemos extraer del personaje de Elinor, que tiene sensibilidad, sí, porque ama, porque siente, pero tiene una sensatez porque es capaz de sobreponerse a los sentimientos. No por insensible, sino por el sentido común. Y bueno, es verdad que a veces la ironía de Jane Austen pues queda un poco difusa o oculta en las buenas maneras. A mí me da la sensación de que a veces no sabe uno con quién se está metiendo, si con el lector, si con alguno de los personajes, si con su heroína, si con quién, pero es verdad que a través de esta ironía creo que se puede extraer, ¿no? su opinión, su crítica y bueno, todo lo que hay detrás de su historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Como ves, vas por buen camino. Nos has provocado todavía un desvanecimiento de placer, pero vas muy bien. Lamentamos que no hayas podido extenderte más, pero afortunadamente vamos a tener un libro en el plazo de 8 meses aproximadamente, creo yo, donde estarán todas las comunicaciones y estará la tuya en todo su esplendor.